Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 16, mes 8, Nehemías capítulo 11. Se mencionan los habitantes que quisieron vivir en Jerusalén. No obstante, se debió hacer un sorteo, ya que la ciudad debía ser habitada, pero no había suficiente espacio para todos. Aunque por la redacción del texto, podemos ver que la mayoría no quería habitar en la ciudad, probablemente por distintos peligros que podían acecharla, o porque todavía no estaba bien establecida, ya que recién se habían reconstruido los muros y el templo. Por esta razón, dice en el versículo 2, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén, porque esto, en gran medida, implicaba ser guardia en esta ciudad, debido a todos los enemigos que la rodeaban. De esto se extrae como enseñanza que dentro del pueblo de Dios puede haber personas que escojan hacer sacrificios voluntariamente por sus hermanos. Es cierto que debemos servirnos unos a otros, si es necesario dar la vida por nuestros hermanos, como nos enseña Primera de Juan al dar la descripción del amor, pero algunos van a llevar eso más concretamente a los hechos y van a hacer sacrificios más visibles y efectivos. Por otro lado, no debemos procurar que siempre sean otros los que hagan esto, que siempre sean otros los que vayan al sacrificio y nosotros permanecer como espectadores, sino disponernos siempre también a estas acciones. Capítulo 12. En los versículos 1 al 26 se menciona en la primera parte a los sacerdotes y levitas que subieron con el primer grupo de retornados de Jerusalén y que volvieron con Jesúa y Zorobabel. Era importante que hubiera levitas por el servicio que se requería en el templo, porque solo podía ser desarrollado por ellos, así como los sacrificios que solo podían ser presentados por los sacerdotes. Salmo 34. Desde el versículo 11, continuando con este salmo de confianza, el Señor nos hace una pregunta que es fundamental y que todos debemos responder. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Lo que probablemente constituye el deseo de toda persona que esté en su sano juicio, poder tener una buena y larga vida. La receta para ellos es: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. En el versículo 14, si miramos de una forma superficial como lo haría el mundo, podríamos decir que este pasaje es muy bonito, pero cada una de estas cosas que se mencionan acá, el apartarnos del mal primeramente, por ejemplo, solo podemos hacerlo por gracia de Dios, por el poder de su Espíritu. El hacer el bien y buscar la paz solo se encuentran en el Señor y específicamente en la persona de Cristo. Como dice en Efesios capítulo 2, Él es nuestra paz. También en Juan capítulo 14, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz verdadera es la de Cristo y no hay otra. La única forma de tener una vida larga y buena se encuentra solamente en el Señor. Por tanto, no debemos tomar este pasaje como una simple indicación moral que podría ser seguida por cualquier persona, sino solo por aquellos que ponen su confianza en Cristo y dependen del poder de su Espíritu. Por otra parte, tanto Salmos como Proverbios enfatizan constantemente en guardar la lengua de la murmuración, la maledicencia, las palabras ociosas, incluso las bromas que van más allá de lo sensato y de un carácter santo, y que son aceptadas hoy en día en nuestra sociedad, y que por tanto ya no nos resultan tan escandalosas. Pero para el Señor el uso de la lengua es sumamente importante, ya que cada palabra debe darle gloria, lo que no quiere decir que no podamos tener un buen sentido del humor, por ejemplo, pero sí abstenernos de hacer un humor conforme al mundo, basado finalmente en necedades, en reírnos del pecado. De otro lado, este salmo nos enseña que el Señor está al cuidado de los justos y sus oídos están atentos al clamor de ellos. Encontramos una maravillosa verdad que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. En el versículo 18, estos son los que reconocen su pecado, los que están en busca del perdón de Dios porque están arrepentidos. Ellos son los contritos de espíritu y quebrantados de corazón. Y el Señor dice que está cercano a ellos y que los salva. Además, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Versículos 19 y 20. Aquí es donde el Salmo encuentra su sentido más profundo y nos conduce a Cristo, pues esta profecía se relaciona con lo que Él hizo en la cruz, y se aplica en el hecho de que sus piernas no fueron quebradas allí en el Calvario, a diferencia de las piernas de los ladrones, que sí fueran rotas. Por tanto, este Salmo se cumple finalmente en Cristo, y porque estamos en Él podemos vernos beneficiados de todo lo que dice esta profecía. El Salmo termina con un marcado contraste. Por un lado, el malo resulta muerto por su propia maldad, y los que aborrecen al justo son condenados. El justo en último término es Jesucristo, de modo que quienes lo rechazan recibirán justa condenación. Por otro lado, el Señor es quien salva a los que en Él confían, y esos son aquellos que han puesto su fe en Cristo para salvación. En este término del Salmo vemos reflejado el fin de la humanidad, ya que todos terminaremos en solo uno de estos dos destinos, o condenados por rechazar a Cristo, o salvos por confiar en Él. Proverbios capítulo 21, versículo 14. Algunos han interpretado este pasaje como referente al soborno, pero se refiere más bien a regalos, que buscan por una parte reconocer una posición de culpa o la necesidad
necesidad de restauración, y por otra, intentan calmar la ira de otro a través de la generosidad y de la demostración de buena voluntad. Por ejemplo, vemos que eso mismo hizo Jacob con Esaú. También lo hizo Abigail cuando calmó al rey David para que no matara a su esposo. De esta forma, este pasaje nos da un principio sobre la manera en que debemos resolver nuestros conflictos, buscando la restauración por todos los medios posibles. Versículo 15. El justo se alegra cuando se hace justicia y cuando él mismo la practica en su vida. En contraste, esto es algo que pone a temblar a los malos, pues si se hace justicia, ellos resultarán condenados. Los inicuos no aman el bien, y el hacerlo es algo que les causa terrible repulsión. Versículo 16. La Biblia no se ahorra descripciones, tampoco trata de pintar un panorama distinto, sino que nos habla con la verdad. Aquel que deja la sabiduría, que deja el temor de Dios y se aparta de la vida de obediencia y de conocimiento de la voluntad de Dios, va en un camino seguro a la muerte, junto con los que han perecido por su impiedad. Notemos que todos podemos caer en esto. En ningún caso pensemos que nosotros estamos libres de caer o de apartarnos. Cuidemos nuestro corazón, ya que debemos estar siempre buscando temer al Señor, conociendo y practicando su palabra. Primera de Corintios capítulo 10. Desde el versículo 14, la expresión por tanto es un término que implica una conclusión. El apóstol Pablo continúa desarrollando la idea que venía tratando desde el pasaje anterior y nos llama a huir de la idolatría, ya que el participar de las bendiciones externas de Dios, como estar en medio de la iglesia, recibir la palabra, el disfrutar de la comunión, externamente hablando, son cosas que no garantizan que nuestro corazón sea salvo. Por tanto, se nos llama a huir de la idolatría como debían hacerlo los del pueblo de Israel, y muchos de ellos no lo hicieron, por lo cual perecieron. Desde el versículo 15, por lo mismo, el apóstol los llamó a reaccionar. Cuando ellos tomaban la Santa Cena, estaban participando de la comunión en el cuerpo y la sangre de Cristo. Tal como hay una copa y un pan, nosotros somos parte de un mismo cuerpo, aunque somos muchos. Así también nosotros, al participar de esa comunión en la Santa Cena, estamos participando de una comunión mucho más profunda, que no se ve con los ojos físicos, pero que debemos entenderla por fe, y es la comunión en la salvación que hemos recibido. Es nuestra unión con Cristo. Así se establece que la Santa Cena no es un sacramento individual, que cada uno toma personalmente respecto del Señor, sino que es una ordenanza corporativa, y la palabra corporativa viene de cuerpo, es decir, siempre presupone nuestra presencia y participación en el cuerpo de Cristo, la Iglesia universal, pero que a la vez se hace visible en nuestra unión con una iglesia local, con creyentes con nombre y apellido, de carne y hueso. Esto lo recordamos cada domingo al realizar nuestro culto juntos, y el Señor ha querido que de manera especial lo tengamos presente cuando celebramos la Cena del Señor. Desde el versículo 18, por esto mismo, no podemos participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los ídolos. En este caso, si los corintios sabían que la comida venía de un animal sacrificado a los ídolos, no debían comerla, porque ese animal había sido sacrificado a los demonios, ya que el apóstol Pablo argumenta que detrás de los ídolos finalmente se encontraban estas potestades de las tinieblas. Por esta razón, los creyentes debían cuidarse, guardarse de estas cosas para no perderse ellos mismos ni hacer tropezar a otros. Desde el versículo 23, por consiguiente, ¿cuál debe ser nuestra actitud? No agradarnos a nosotros mismos. Esto es un principio que el apóstol ya ha venido desarrollando. La actitud no es procurar nuestro agrado ni buscar nuestras preferencias, sino buscar la salvación de los demás y la nuestra, pero procurando ante todo que el otro no sea inquietado en su fe, que no tropiece, sino que pueda perseverar y crecer en su salvación. Por tanto, debemos entender el principio que se desprende de esto. Si sabemos que una cosa viene de una fuente impía, maligna, no debemos tomar de eso, por nuestra propia conciencia y por la conciencia de quienes nos rodean y quienes pueden saber de esto, para que no se pierdan. Desde el versículo 31, por eso el apóstol concluye: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En el versículo 31, notemos cómo el hecho de hacer todo para la gloria de Dios se relaciona necesariamente con no ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia, es decir, ni a los inconversos, sean ellos judíos o gentiles, ni a la iglesia, sino que en todas las cosas debemos procurar agradar al Señor y no a nuestro propio beneficio, sino al de los demás, para que sean salvos. Pero el centro ni siquiera son los perdidos, sino la gloria de Dios. Esto sienta un principio clave para toda nuestra vida en la tierra. Existimos para glorificar a Dios, y notemos que aquí menciona actos muy cotidianos y que no relacionaríamos con lo religioso, pues no menciona actividades como predicar, orar o servir en la iglesia, sino que habla de nuestro comer y beber, es decir, desde nuestro día a día, incluso aquellos actos que se hacen irreflexivamente y por costumbre, todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Este es el estándar de la verdadera vida cristiana.